En la naturaleza existen criaturas tan fascinantes como desconocidas, seres que parecen sacados de un mundo distinto y que, en muchos casos, apenas hemos comenzado a entender. Desde las profundidades de los océanos hasta las selvas más ocultas, te presento el iceberg de los animales más raros y únicos, en el que veremos variedad de animales, mutaciones, características para nada normales y en algunos casos, animales extintos o muy raros en la naturaleza. Este iceberg fue creado por el usuario de Reddit, Felsi9908, en colaboración con IngiXD, y como nota rápida, podrás ver etiquetas en los nombres de las especies, las cuales te dejaré su significado en la pantalla. Sin más que agregar, trae algo de botana y ponte cómodo, Brahma al habla, y comenzamos. Nivel 1. El pez cachorrito del agujero del diablo es una especie extremadamente rara que habita en un pequeño manantial geotérmico en el desierto de Nevada, Estados Unidos. Esta especie ha sobrevivido aislada durante miles de años en un hábitat de solo 20 metros de largo y 3 metros de ancho, lo que lo convierte en uno de los peces más raros del mundo. La población de estos peces suele estar en grave peligro, fluctuando entre 35 y 500 individuos en total, debido a la fragilidad de su ecosistema. El albinismo es una condición genética que se manifiesta tanto en humanos como en animales debido a una mutación en los genes responsables de la producción de melanina. En los humanos, esto provoca piel extremadamente pálida, cabello blanco o muy claro y ojos de color claro, a menudo con problemas visuales como fotofobia, nistagmo y visión reducida debido a anomalías en la retina. Estas personas son muy sensibles a la luz solar, lo que eleva su riesgo de cáncer de piel, y en los animales, el albinismo se presenta de manera similar, con piel y pelaje muy claros o blancos y ojos rosados o rojos. Los animales albinos, como los leones o cocodrilos, suelen tener dificultades para sobrevivir en la naturaleza debido a su incapacidad para camuflarse y su mayor vulnerabilidad ante depredadores. Además, al igual que en los humanos, muchos animales albinos también tienen problemas visuales, lo que reduce sus posibilidades de cazar o defenderse adecuadamente. La heterocromía iridum es una condición en la que el color de los ojos varía entre uno y otro, o dentro de una misma iris. En la heterocromía completa, cada ojo tiene un color distinto, mientras que en la sectorial, solo una parte del iris cambia de color y aunque suele ser inofensiva, puede ser un síntoma de condiciones médicas más graves. En animales, como gatos o perros, la heterocromía es más común y no suele estar relacionada con problemas de salud. Los gatos con heterocromía, especialmente los de pelaje blanco, como los angoras turcos, suelen tener un ojo azul y otro de color ámbar o verde y en los perros, la heterocromía es frecuente en razas como el husky siberiano, pero a diferencia de los humanos, en la mayoría de los animales es simplemente una característica visual llamativa que no afecta su vida diaria. El dodo, un ave que habitaba en la isla de Mauricio, es uno de los ejemplos más famosos de extinción causada por la actividad humana. El dodo no volaba y tenía un comportamiento poco agresivo, lo que lo hacía extremadamente vulnerable. La llegada de colonizadores europeos en el siglo XVII introdujo especies como cerdos y gatos, además de la caza intensiva, lo que llevó a su desaparición en menos de un siglo. Al igual que el dodo, el solitario de Rodríguez, una especie cercana, también desapareció por causas similares. Ambas aves pertenecen a la familia Columbidae, la misma de las palomas, y compartían características morfológicas que mostraban su adaptación a un estilo de vida terrestre en islas donde no tenían depredadores naturales. El fosa es un mamífero carnívoro nativo de Madagascar, que se asemeja a un pequeño puma, aunque está más relacionado con las mangostas y los civetas. Este animal es el principal depredador de la isla, siendo capaz de cazar presas que incluyen lémures, aves y otros pequeños mamíferos. Su cuerpo es ágil y largo, con un pelaje marrón y una cola muy larga que le ayuda a mantener el equilibrio mientras se mueve por los árboles. Los fosas son cazadores solitarios, pero también pueden ser sociales en ciertas circunstancias, sobre todo durante la temporada de apareamiento. El Nautilus pompilius es un molusco cefalópodo que habita en las aguas del suroeste del Océano Pacífico. Se distingue por su concha en espiral dividida en cámaras, que le permite controlar su flotabilidad mediante gas inerte en su interior. Este animal,
que tiene alrededor de 90 tentáculos, es un depredador que se alimenta principalmente de crustáceos y a pesar de ser uno de los pocos representantes de su grupo, los Nautilus han existido por aproximadamente 500 millones de años, lo que los convierte en fósiles vivientes. Su concha de aragonito y su método de locomoción por propulsión a chorro son adaptaciones que han asegurado su supervivencia a lo largo de las eras. La tortuga caimán es una de las tortugas de agua dulce más grandes de América del Norte, alcanzando hasta 80 centímetros de longitud y pesando entre 75 y 100 kilogramos, y se caracteriza por su caparazón robusto y su apariencia primitiva, y se alimentan de peces, crustáceos y otros animales. Son muy solitarias y pasan la mayor parte del tiempo sumergidas, donde pueden permanecer casi una hora sin salir a la superficie. Su hábitat se encuentra en ríos y lagos del sureste de los Estados Unidos, como el río Mississippi y sus afluentes, y tienen un comportamiento relativamente agresivo cuando se sienten amenazadas. Las luciérnagas son insectos bioluminiscentes que utilizan su capacidad de producir luz principalmente para la comunicación y el cortejo. Durante la noche, los machos emiten patrones específicos de luz para atraer a las hembras, quienes responden con sus propios destellos, lo que facilita la reproducción, y esta característica bioluminiscencia está presente en todas las etapas de su vida, desde el huevo hasta el adulto. Las larvas son carnívoras y se alimentan de pequeños invertebrados, utilizando un método de inyección para paralizarlos antes de comerlos, pero a pesar de su bonito aspecto, las luciérnagas enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat y la contaminación lumínica, que interfiere en sus rituales de apareamiento y afecta su supervivencia. La ballena azul, el animal más grande del planeta, puede alcanzar longitudes de hasta 30 metros y pesar entre 100 y 120 toneladas, con registros que superan las 170 toneladas. Se encuentra en todos los océanos, preferentemente en aguas frías durante el verano y migra a zonas más cálidas en invierno y se alimenta principalmente de krill, un pequeño crustáceo, que filtra del agua usando sus barbas. A pesar de su imponente tamaño, la ballena azul está en peligro crítico de extinción debido a la caza comercial que sufrió en el siglo XX, aunque su caza está prohibida desde 1966, y a pesar de esto, las poblaciones están lentamente recuperándose, pero siguen siendo vulnerables a las amenazas actuales. El pavo real indio es el ave nacional de India y es famosa por su hermoso plumaje, especialmente en los machos, que cuentan con largas plumas iridiscentes con manchas oculares en la cola. Estos pájaros alcanzan hasta 2.3 metros de longitud, de los cuales más de 1.5 metros corresponden a su cola, y las hembras tienen plumaje más discreto y carecen de la cola ornamentada. Esta especie se encuentra comúnmente en bosques abiertos y áreas cultivadas de India y Sri Lanka, y su dieta incluye granos, insectos y pequeños reptiles. Los trilobites fueron unos de los primeros animales complejos en aparecer en la Tierra, existiendo desde el Cámbrico hasta el final del Pérmico, durante más de 300 millones de años. Eran artrópodos marinos, lo que los relaciona con insectos, arañas y crustáceos, y su característica más distintiva era su exoesqueleto dividido en 3 lóbulos, lo que les daba su nombre, que significa 3 lóbulos. A pesar de su éxito evolutivo, los trilobites se extinguieron en la gran extinción del Pérmico hace aproximadamente 252 millones de años y se han encontrado alrededor de 20.000 especies fósiles de trilobites, lo que demuestra su diversidad en los océanos prehistóricos. El Dimetrodon es un género de sinápsidos que vivió hace unos 295 millones de años, durante el periodo Pérmico, y no es un dinosaurio, como comúnmente se piensa. Su característica más distintiva es una enorme aleta dorsal formada por espinas neurales alargadas que se cree pudo haber servido para la regulación de temperatura, ayudando a calentarse bajo el sol o a disipar el calor en la noche. Este carnívoro tenía dientes especializados que incluían caninos afilados y molares para desgarrar y triturar su presa, y aunque no era un dinosaurio, el Dimetrodon está más relacionado con los mamíferos actuales que con los reptiles. Su extinción ocurrió antes de la llegada de los dinosaurios, y sus fósiles se han encontrado en diversas partes de América del Norte, lo que ofrece un vistazo fascinante a la evolución de los vertebrados. El pez borrón vive en las profundidades del océano, a más de 600 metros bajo la superficie. Su apariencia gelatinosa y blanda es resultado de una adaptación a las altas presiones de su hábitat, pues a esta profundidad la presión es tan intensa que su cuerpo se ha adaptado para ser prácticamente sin huesos y lleno de un gel que le permite flotar sin esfuerzo, lo que reduce su gasto energético.
Este pez se alimenta de crustáceos y restos de animales muertos, utilizando su estrategia de alimentación pasiva, ya que se queda quieto y espera que la comida flote hacia él. Su hábitat está amenazado principalmente por la pesca de arrastre, lo que ha reducido drásticamente sus números, y se estima que hay menos de 1000 en la naturaleza. La ballena narval, conocida como el unicornio del mar, es un cetáceo que habita las aguas árticas de Canadá, Groenlandia y Noruega. Este animal se caracteriza por su largo colmillo, que es en realidad un diente alargado que puede medir hasta 3 metros y que se encuentra predominantemente en los machos. Los narvales pueden pesar hasta 1900 kilogramos y alcanzar longitudes de hasta 5 metros, y su dieta incluye halibut de Groenlandia, bacalao ártico, calamares y camarones, y son capaces de realizar inmersiones de hasta 1 kilómetro de profundidad en busca de alimento. Sin embargo, los narvales enfrentan amenazas significativas, como el cambio climático y el desarrollo de la industria petrolera, que afectan su hábitat y aumentan la contaminación acústica en el océano, interfiriendo con su comunicación y comportamiento natural. El camaleón pantera originario de Madagascar es famoso por su capacidad para cambiar de color, lo que utiliza principalmente para comunicarse y mostrar agresión, en lugar de camuflarse. Mide alrededor de 50 centímetros y presenta una marcada dismorfia sexual, siendo los machos más grandes y vibrantes en coloración que las hembras, que son más pequeñas y de colores más apagados. Este animal es principalmente insectívoro, cazando insectos con su larga lengua que puede extenderse a gran velocidad, y habita en los bosques tropicales, donde pasa la mayor parte de su vida en los árboles. Durante la temporada de apareamiento, los machos son especialmente territoriales, exhibiendo colores brillantes y comportamientos para intimidar a otros machos. Aunque son populares como mascotas exóticas debido a su belleza, su vida en cautiverio puede ser estresante si no se manejan adecuadamente. El Oulm, conocido científicamente como Proteus anguinus, es una salamandra de cueva que vive en las aguas subterráneas de los Alpes Dináricos, en países como Eslovenia, Italia y Croacia. Este extraño anfibio tiene un cuerpo alargado y carece de pigmento, lo que le otorga un aspecto pálido. Sus ojos son muy reducidos y apenas funcionan, ya que se ha adaptado a un entorno completamente oscuro, pero a pesar de esto, el Oulm es capaz de detectar movimientos y vibraciones en el agua gracias a su sentido del tacto y su aguda audición. Su dieta se compone principalmente de invertebrados como insectos y larvas, y tiene la notable capacidad de sobrevivir sin comida durante varios años al disminuir su metabolismo. La medusa Turritopsis dohrnii, comúnmente conocida como la medusa inmortal, es famosa por su excepcional habilidad de revertir su ciclo de vida. Originaria del mar Mediterráneo y de aguas alrededor de Japón, esta medusa puede transformar sus células para volver a un estado juvenil en respuesta a condiciones adversas, como daño o estrés. Este proceso de regeneración le permite eludir la muerte, lo que la convierte en un objeto de estudio fascinante en investigaciones sobre la longevidad y el envejecimiento. Este pequeño organismo, que puede medir entre 4 y 10 milímetros de diámetro, se alimenta de plancton y presenta un ciclo de vida que incluye etapas tanto de pólipo como de medusa. La quimera es un organismo que contiene al menos 2 conjuntos diferentes de ADN, resultado generalmente de la fusión de varios cigotos, y el término proviene de la mitología griega, donde la quimera es un monstruo que combina partes de león, cabra y dragón. En el ámbito de la genética, existen varios tipos de quimeras, como las quimeras dispersímicas y gemelares, que se producen en el desarrollo embrionario y que presentan características genéticas diversas. El esturión beluga es una de las especies de esturiones más grandes y antiguas, conocida por su impresionante tamaño que puede alcanzar hasta 4.5 metros y más de 2000 kilogramos. Habita principalmente en el mar Caspio, el mar Negro y el mar de Azov, donde se encuentra en ambientes tanto de agua dulce como salada. Este pez es famoso por su caviar, que proviene de sus huevas, y es considerado uno de los más caros del mundo. Sin embargo, su población ha disminuido drásticamente debido a la sobrepesca, la contaminación y la pérdida de hábitat, lo que ha llevado a su clasificación como especie en peligro crítico de extinción. El baiji, conocido también como delfín del río Yangtze, fue una especie de delfín de agua dulce nativa del río Yangtze en China. Conocido por su piel gris pálido y su hocico alargado, el baiji fue uno de los mamíferos acuáticos más raros.
La rápida industrialización en China y la intensificación de actividades como la pesca y la construcción de represas en el Yangtze devastaron su hábitat, y entre los años 50 y 90, su población se redujo de varios miles a menos de 20 individuos. El último intento de encontrar al baiji en 2006 no logró localizar ninguno, y en 2007 se declaró extinto funcionalmente, marcando una de las primeras extinciones de un mamífero acuático moderno debido a la actividad humana. El kakapo es un loro nocturno y no volador originario de Nueva Zelanda, distinguido por su aspecto único con cara similar a un búho. Conocido también como loro búho, se caracteriza por ser el loro más pesado del mundo, llegando a pesar entre 1.4 y 4 kilogramos. Además, este ave es extremadamente longeva, con una esperanza de vida que puede superar los 90 años. Aunque antes fue abundante, la introducción de depredadores en su hábitat y la destrucción de su entorno lo han llevado al borde de la extinción. Actualmente, existen aproximadamente 240 individuos en islas protegidas donde equipos de conservación luchan para preservar la especie. La rana arborícola de Morelet, conocida como Agalignis moreleti, es una especie colorida y nocturna que habita en los bosques húmedos y montanos de Centroamérica, específicamente en países como México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Con sus ojos negros distintivos y una piel verde brillante con detalles en dorado o rojo, esta rana pasa sus días escondida entre las hojas de los árboles, esperando la noche para activarse. En la temporada de lluvias, los machos llaman a las hembras desde áreas elevadas cerca de cuerpos de agua, y tras el apareamiento, las hembras depositan hasta 70 huevos sobre hojas o rocas que sobresalen del agua, donde los renacuajos caen al nacer y completan su metamorfosis en unos 55 días. El leopardo del Amur, o Panthera pardus orientalis, es uno de los felinos más amenazados del planeta, con alrededor de solo 100 individuos en libertad. Este leopardo habita principalmente en bosques de las montañas de la región fronteriza entre Rusia y China, donde sus largas patas le permiten desplazarse con agilidad incluso sobre nieve. Sus amenazas incluyen la pérdida de hábitat, debido al desarrollo de infraestructura y los incendios forestales provocados para limpiar tierras, además de la caza furtiva tanto de los leopardos como de sus presas. La población tan reducida ha intensificado el problema de la endogamia, llevando a problemas genéticos que afectan su salud y capacidad de supervivencia. El gorila, uno de los primates más grandes e inteligentes, vive en las selvas tropicales de África, con dos especies principales, el gorila occidental y el oriental, cada una con varias subespecies. Los gorilas occidentales habitan en países como Camerún y Gabón, mientras que los orientales residen en áreas montañosas de Ruanda y Uganda. Estas regiones ofrecen el clima húmedo y frondoso que necesitan para su dieta mayormente herbívora, compuesta de hojas, frutas y, en ocasiones, insectos. Su estructura social se organiza en grupos liderados por un macho dominante conocido como espalda plateada, caracterizado por su distintiva franja de pelo gris. A pesar de su imponente fuerza y tamaño, los gorilas son pacíficos y prefieren evitar confrontaciones, sin embargo, enfrentan graves amenazas, principalmente por la destrucción de su hábitat debido a la agricultura y la minería, y por la caza ilegal, especialmente para el comercio de carne. Su población ha disminuido drásticamente, lo que coloca a ambas especies en peligro crítico de extinción. El guepardo del noroeste africano es una subespecie extremadamente rara y en peligro crítico de extinción, y a diferencia de otros guepardos, habita principalmente en áreas montañosas y semidesérticas de Argelia, Níger, Benín y Burkina Faso. Sus números son tan bajos que se estima que quedan menos de 250 individuos adultos en su entorno natural, principalmente debido a la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el conflicto con ganaderos. Este guepardo tiene una apariencia distintiva, con un pelaje más claro y puntos más pequeños en comparación con otras subespecies, adaptado para camuflarse en su entorno árido. La situación de esta especie es crítica, al necesitar vastas áreas para cazar, la fragmentación de su hábitat por actividades humanas representa una amenaza severa y la caza de sus presas naturales y el tráfico de vida silvestre también afectan su supervivencia, haciendo que su recuperación sea un desafío considerable. Nivel 2. El rinoceronte blanco del norte es una subespecie críticamente amenazada, actualmente con solo 2 hembras vivas, ambas bajo protección en la reserva Olpejeta de Kenia. Originalmente, esta especie habitaba en áreas de la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Uganda,
pero la caza furtiva en el siglo XX redujo drásticamente su población. En 2018, el último macho, Sudán, falleció, marcando la extinción funcional de la especie, ya que las dos hembras sobrevivientes no pueden reproducirse naturalmente. Para salvar la especie, científicos han desarrollado embriones a partir de esperma congelado y óvulos de las hembras vivas, los cuales planean implantar en hembras de rinoceronte blanco del sur, que actúan como madres sustitutas. Aunque estos esfuerzos han logrado generar varios embriones viables, la recuperación de la subespecie sigue siendo una lucha compleja y sin garantías de éxito, en gran medida debido a su limitada diversidad genética y los retos de reproducción asistida. El eritrismo es una condición genética en la cual un animal presenta una pigmentación rojiza o anaranjada en su piel, pelaje o plumaje, causada por un exceso de pigmentos rojos y una reducción en los oscuros. Aunque es menos común que el albinismo o el melanismo, esta anomalía ocurre en diversas especies, incluidos mamíferos, aves e insectos. Esta condición puede ofrecer ventajas en hábitats específicos, pero en muchos casos puede volver a los animales más visibles a depredadores, afectando su supervivencia. El aye-aye es un primate endémico de Madagascar y se considera el más peculiar de los lémures. Mide alrededor de 60 centímetros de largo y tiene un pelaje predominantemente negro, con orejas grandes y muy móviles, y su rasgo más distintivo es su tercer dedo, que es alargado y delgado, utilizado para extraer larvas de insectos de los árboles al escuchar y localizar agujeros. Son nocturnos y a menudo se les asocia con supersticiones en su hábitat, donde su avistamiento puede ser considerado un mal presagio, llevando a su caza. Su dieta incluye frutas, néctar y larvas y a pesar de su amplia distribución, las observaciones de aye-aye son raras debido a su naturaleza evasiva. El ermitaño de Haida es una subespecie del ermitaño, un pequeño mamífero que se encuentra en el archipiélago de Haida Hawaii, en la Columbia Británica, Canadá. Este animal es notable por su pelaje, que cambia de un color marrón rojizo en verano a blanco en invierno, manteniendo la punta de la cola negra durante todo el año. Además, el ermitaño de Haida es considerado una especie en peligro debido a su población reducida, que se estima en menos de 1000 individuos. Esta subespecie se ha aislado del continente durante aproximadamente 11.000 años, lo que la convierte en un importante indicador de la diversidad genética y la historia evolutiva en la región. Su hábitat natural abarca bosques de coníferas y su dieta incluye pequeños mamíferos, aves e invertebrados. Sin embargo, su supervivencia se ve amenazada por la competencia con especies introducidas y cambios en su entorno natural. El saquí de cara blanca es un mono del Nuevo Mundo que habita en las selvas tropicales de Brasil, Guyana, Venezuela, Surinam y Guayana Francesa. Los machos son fácilmente reconocibles por su distintiva cara blanca y su pelaje negro, mientras que las hembras tienen un pelaje más claro con manchas brillantes. Estos primates viven en grupos de entre 4 y 12 individuos y se alimentan principalmente de frutas, semillas y pequeños animales y su estado de conservación es de preocupación menor, aunque enfrentan amenazas como la deforestación y la caza para el comercio de mascotas. La rana mimética o Ranitomeya imitator es una especie que se encuentra en las selvas tropicales del este de Perú, y su característica más notable es su capacidad para imitar la apariencia de ranas altamente tóxicas, lo que le brinda una ventaja de supervivencia al engañar a los depredadores que asocian ciertos colores y patrones con peligro. Aunque su toxicidad es menor que la de las ranas que imita, su estrategia de mimetismo es efectiva para evitar ser devorada. Esta rana es también notable por su comportamiento parental, donde los machos cuidan de los renacuajos, llevándolos a pequeños charcos de agua en su espalda, asegurando que cada uno tenga su propio espacio y alimento. Las hormigas de mandíbula trampa son conocidas por sus mandíbulas únicas que pueden cerrar a velocidades impresionantes de hasta 230 km por hora, lo que las convierte en unas de las más rápidas del reino animal. Hay más de 60 especies de estas hormigas, que se encuentran principalmente en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, incluyendo América del Sur, Asia y Madagascar. Su principal método de caza implica usar sus mandíbulas para atrapar insectos, y también pueden lanzar sus cuerpos al aire como mecanismo de defensa. Estas hormigas viven en colonias pequeñas, generalmente con menos de 200 individuos, y son importantes en sus ecosistemas al controlar las poblaciones de otros invertebrados y servir como alimento para depredadores. La iguana de vela filipina, también conocida como dragón de vela filipino, es un lagarto semiacuático que se encuentra en varias islas de Filipinas.
Este lagarto puede alcanzar entre 90 y 120 centímetros de longitud y se distingue por sus prominentes crestas en la espalda que forman una especie de vela. Es un excelente nadador, capaz incluso de correr brevemente sobre la superficie del agua, lo que le ayuda a escapar de depredadores. Su hábitat preferido incluye áreas con vegetación densa cerca de costas y ríos, sin embargo, enfrenta amenazas debido a la pérdida de hábitat y la explotación en el mercado de mascotas, lo que lo clasifica como una especie vulnerable. El canguro arborícola es un marsupial que se encuentra en los bosques tropicales de Nueva Guinea, Australia y varias islas del Pacífico. Estos animales pesan entre 5 y 14 kilogramos y pueden medir alrededor de 75 centímetros, excluyendo su cola, que puede ser tan larga como su cuerpo, y su dieta consiste principalmente en hojas, flores y frutas. Desafortunadamente, enfrentan serias amenazas debido a la deforestación y la caza, su hábitat se reduce rápidamente, lo que pone en riesgo su supervivencia. Se estima que muchas de estas especies han perdido hasta el 99% de su área de distribución histórica. La paloma nicobar es un ave de color gris oscuro con plumas iridiscentes que varían entre tonos azul verdoso y cobre. Este pájaro es el pariente más cercano del extinto dodo y habita en las islas del archipiélago de Nicobar, el sudeste asiático y algunas islas del Pacífico, donde su dieta se compone de semillas, frutas y pequeños invertebrados. Se caracteriza por su plumaje brillante y su capacidad para dispersar semillas, lo que es crucial para la regeneración de los bosques en las islas donde vive. Actualmente, la paloma nicobar enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat y la caza, lo que la ha llevado a ser clasificada como especie casi amenazada. El binturong, también conocido como gato osuno o bear cat, es un mamífero de aspecto singular que habita en los densos bosques tropicales del sudeste asiático, y aunque su nombre y apariencia recuerdan a un cruce entre oso y gato, en realidad pertenece a la familia de las civetas. Su pelaje largo y oscuro le ayuda a moverse en el bosque, mientras que su cola, única entre los mamíferos, le permite aferrarse firmemente a las ramas mientras explora los árboles. Además, tiene la capacidad de girar sus muñecas 180 grados, una adaptación ideal para moverse cabeza abajo por los troncos. Su dieta es mayormente frugívora, aunque también consume pequeños animales y huevos, y entre sus características más curiosas, destaca su olor único, descrito como similar al de palomitas de maíz, el cual proviene de sus glándulas odoríferas. El calamar vampiro es un cefalópodo de aspecto singular que habita las profundidades del océano, entre los 600 y 1200 metros. A diferencia de otros calamares, no libera tinta, en cambio, puede expulsar una nube de moco bioluminiscente que brilla hasta por 10 minutos, creando una distracción para evadir depredadores. Este calamar cuenta con fotóforos, órganos de luz que le permiten desorientar a los depredadores o iluminar su entorno en la oscuridad del océano y se alimenta principalmente de restos orgánicos en el agua, siendo uno de los pocos cefalópodos que no cazan activamente. Su sangre es rica en hemocianina, permitiéndole sobrevivir en zonas con muy bajos niveles de oxígeno, un ambiente extremo donde la mayoría de las especies no pueden vivir. El elan gigante, también conocido como Taurotragus derbianus, o elan de Derby, es el antílope más grande del mundo, originario de las sabanas de África Central y Occidental. Estos animales pueden llegar a medir hasta 1.8 metros de altura en los hombros y pesar más de 900 kilogramos, y se caracterizan por su cuerpo robusto y cuernos en espiral que tienen tanto machos como hembras, aunque los de los machos suelen ser más largos y gruesos, y su pelaje varía de marrón a grisáceo, con marcas blancas en el cuerpo que ayudan en su camuflaje en la naturaleza. Este antílope es adaptable a distintos hábitats, incluyendo bosques y áreas de matorrales, y es capaz de sobrevivir sin agua durante largos periodos, obteniendo líquidos de las plantas que consume. Aunque no están en peligro crítico, las poblaciones de eland gigante enfrentan amenazas por la caza y la pérdida de hábitat debido a la expansión humana. El tritón cocodrilo de Anderson es una especie de tritón que habita principalmente en las islas Ryukyu de Japón, en especial en Okinawa. Este tritón es conocido por su apariencia singular, su piel de tonos oscuros presenta costillas que se extienden hacia la superficie, creando una textura áspera que le da un aspecto acorazado. Cuando se siente amenazado, despliega sus costillas en un intento de disuadir a sus depredadores, lo que lo convierte en un espectáculo único entre los anfibios.
Su dieta incluye lombrices, arañas y otros invertebrados, y aunque es vulnerable a la depredación por parte de especies invasoras como el mangosta de Java, su mayor amenaza es la destrucción de su hábitat debido al desarrollo urbano y la deforestación. La mixina es un pez sin mandíbula que habita en las profundidades del océano y es conocido por su capacidad para producir grandes cantidades de baba como mecanismo de defensa. Aunque a menudo se confunde con una anguila debido a su apariencia alargada y sin escamas, pertenece a un grupo único de peces agnatos, que carecen de mandíbulas y de una estructura vertebral rígida. Su capacidad para producir baba es tan notable que, al ser atacadas, pueden llenar de moco el agua circundante, obstruyendo las branquias de los depredadores y permitiéndoles escapar. Las mixinas también son carroñeras, especializadas en alimentarse de animales en descomposición que encuentran en el lecho marino, lo que contribuye al reciclaje de nutrientes en los ecosistemas marinos profundos. A pesar de su apariencia primitiva, han sobrevivido más de 300 millones de años sin grandes cambios, adaptándose a la vida en condiciones extremas. El pangolín chino es uno de los 8 tipos de pangolines, un grupo de mamíferos con escamas que se alimentan principalmente de hormigas y termitas. Este animal nocturno y solitario se encuentra en una variedad de hábitats, incluyendo bosques tropicales y campos agrícolas en el este y sureste de Asia, como China, India y Vietnam, y con un tamaño de 31 a 48 centímetros y un peso de 2 a 10 kilogramos, es fácilmente reconocible por su cuerpo cubierto de escamas de queratina. Su dieta se compone exclusivamente de insectos, que atrapa con su larga lengua pegajosa de hasta 40 centímetros. Sin embargo, el pangolín chino enfrenta serias amenazas debido a la caza furtiva por su carne y escamas, consideradas un manjar y utilizadas en la medicina tradicional. El gato de cabeza plana es una especie de felino en peligro que habita en zonas húmedas de Tailandia, Malasia, Borneo y Sumatra. Este gato se caracteriza por su cabeza aplanada, orejas pequeñas y posición baja, así como un pelaje grueso de color marrón rojizo en la parte superior y más claro en el vientre. Su dieta es principalmente piscívora, alimentándose de peces, ranas y otros animales acuáticos, y tiene la particularidad de lavar objetos en el agua, similar a un mapache. Debido a la pérdida de hábitat y la contaminación del agua, su población se ha reducido significativamente, con menos de 3.000 individuos en estado salvaje, haciendo de este gato una especie muy rara y poco estudiada. El oso de Gobi es una subespecie extremadamente rara que se encuentra en el desierto de Gobi en Mongolia, y con solo aproximadamente 31 individuos restantes, su población enfrenta una grave amenaza de extinción. Este oso tiene un pelaje que varía de marrón a un tono más claro, y se adapta a un hábitat desértico caracterizado por recursos limitados, y su dieta consiste principalmente en vegetación y pequeños animales. Los desafíos de conservación incluyen la baja diversidad genética y la competencia por recursos alimenticios con otras especies. El murciélago frugívoro de Balmer, conocido como Aproteles bulmerae, es un quiróptero endémico de Papúa Nueva Guinea. Este murciélago es notable por su gran tamaño y coloración oscura, alcanzando una envergadura de más de 3 pies, y se alimenta exclusivamente de frutas, lo que lo clasifica como un frugívoro obligado. Su población se encuentra en grave peligro, clasificada como en peligro crítico por la UICN, debido a la pérdida de hábitat y la disminución de su número. La importancia de este animal radica en su rol ecológico como polinizador y dispersor de semillas en su entorno. El conejo rayado de Annamite, descubierto en 1996 en Laos, es una especie en peligro de extinción que habita en la cordillera de Annam. Muy poco se sabe de él debido a su rareza, ha sido visto en mercados, pero rara vez en su hábitat natural. Este conejo es uno de los 2 miembros de su género y está estrechamente relacionado con el conejo rayado de Sumatra, de cuyo ancestro se separó hace unos 8 millones de años. Sin embargo, recientes estudios sugieren que todavía se pueden encontrar en algunos lugares, lo que brinda una pequeña esperanza para su conservación. El gato de Payas es una especie de felino que habita en las estepas y montañas de Asia Central, incluyendo Mongolia y partes de Irán y Afganistán. Su apariencia es distintiva, tiene un cuerpo robusto, patas cortas y una cola espesa, y aunque su pelaje largo puede hacerle parecer más grande, su tamaño es comparable al de un gato doméstico. Este gato es principalmente nocturno, aunque también puede ser activo durante el día, y se alimenta de pequeños roedores y aves.
El gato de Payas es considerado de preocupación menor en cuanto a su conservación, pero su población está amenazada principalmente por la caza furtiva por su pelaje. El rinoceronte de Sumatra es la especie más pequeña de rinoceronte, con un peso que varía entre 500 y 800 kilogramos, y su cuerpo es compacto y tiene una piel cubierta de un pelaje marrón rojizo. Habita en bosques tropicales y montañas de Indonesia y Malasia, donde se alimenta de hojas, frutas y cortezas. Debido a su lento ritmo reproductivo y a la pérdida de hábitat por la expansión de plantaciones de palma y la caza furtiva, esta especie se encuentra críticamente amenazada, con solo un pequeño número de individuos en estado salvaje. Su extinción podría afectar gravemente el ecosistema, ya que juega un papel importante en la dispersión de semillas y el mantenimiento de la biodiversidad en su hábitat. La paloma de Socorro es una ave endémica de la isla Socorro, ubicada en el archipiélago Revillagigedo, México. Esta especie fue declarada extinta en su hábitat natural en 1972, principalmente debido a la introducción de depredadores como gatos y ratas, pero a pesar de su extinción en estado salvaje, un programa de cría en cautiverio ha logrado aumentar su población, con alrededor de 70 ejemplares en Europa, 37 en Estados Unidos y unos pocos en México. Gracias a los esfuerzos de conservación, en 2013, algunas palomas fueron devueltas a México tras más de 40 años. El objetivo final es reintroducirlas en su hábitat original, aunque todavía hay desafíos significativos por delante para asegurar su supervivencia. El rinoceronte negro oriental es una de las 4 subespecies de rinoceronte negro y se encuentra en peligro crítico de extinción. Este rinoceronte es más pequeño que el rinoceronte blanco, alcanzando una altura de 1.6 metros en el hombro y pesando entre 900 y 1.350 kilogramos. Su distintiva boca en forma de punta le permite alimentarse de hojas y arbustos, mientras que su piel, gruesa y grisácea, puede llegar a ser sensible. Estos animales son principalmente solitarios y tienen un comportamiento nocturno, descansando durante el calor del día. Su población ha disminuido drásticamente debido a la caza furtiva para el comercio ilegal de cuernos, con menos de 400 individuos en la década de 1980, aunque se han realizado esfuerzos de conservación que han incrementado su número a más de 1000 en años recientes. La tortuga de Kleinman, también conocida como tortuga egipcia, es una de las tortugas terrestres más pequeñas y amenazadas del mundo, y se encuentra en hábitats desérticos y semiáridos del norte de África, principalmente en Egipto y Libia. Su caparazón de color claro y forma aerodinámica le permite reflejar el calor extremo del desierto y evitar la pérdida de agua. Esta especie es extremadamente sensible a los cambios de temperatura y humedad. En cautiverio, requiere un ambiente seco y una dieta a base de hojas verdes ricas en calcio, adaptada a sus necesidades nutricionales específicas para evitar problemas de salud, y debido a la destrucción de su hábitat y al tráfico ilegal, la tortuga de Kleinman está en peligro crítico de extinción, y su comercio está estrictamente regulado. El cocodrilo de hocico delgado del oeste de África es una especie rara y en peligro crítico que habita en ríos, lagos y áreas de agua dulce en regiones como Costa de Marfil, Ghana, Liberia y Nigeria. Es reconocible por su hocico largo y delgado, adaptado para capturar peces, su principal fuente de alimento, y a diferencia de otros cocodrilos, esta especie es más tímida y prefiere ambientes fluviales con densa vegetación, lo cual lo ayuda a camuflarse. Este cocodrilo tiene una reproducción lenta, poniendo solo unos pocos huevos cada año, lo que complica la recuperación de su población. El colibrí de patas esponjosas turquesa, conocido científicamente como Eriocnemis godini, es una especie de colibrí nativa de Ecuador que se considera críticamente amenazada y posiblemente extinta. La última vez que se documentó un avistamiento confiable fue en 1963 en el volcán Tungurahua, aunque antes solo se habían encontrado 6 especímenes en el siglo XIX. Este colibrí destaca por sus patas plumosas de color turquesa, aunque en las hembras la coloración es menos intensa, lo que dificulta su identificación en campo. Su hábitat natural eran los bosques montanos de la región, que han sido afectados drásticamente por la deforestación y otras actividades humanas, lo que ha contribuido a su declive severo. La serpiente corredora de Antigua es una especie endémica de la isla Antigua, en el Caribe. En un momento, estuvo al borde de la extinción debido a la introducción de depredadores como ratas y mangostas, los cuales se alimentaban de esta serpiente inofensiva,
pero gracias a un esfuerzo de conservación que comenzó en los años 90, la población de la serpiente ha sido restaurada de apenas unos 50 individuos a más de 1100, con su reintroducción en varias islas alrededor de Antigua. La serpiente es diurna, con una dieta que consiste principalmente en lagartijas, y es conocida por su carácter dócil. El lémur dorado del bambú es una especie de lémur endémica de Madagascar, específicamente en los bosques de bambú del Parque Nacional de Ranomafana y áreas cercanas. Este pequeño primate es fácilmente reconocible por el tono dorado alrededor de su rostro y abdomen, una adaptación que lo hace destacar en su entorno. Su dieta es principalmente bambú, un alimento con alto contenido de cianuro. Sin embargo, esta especie ha desarrollado una resistencia única que le permite consumir cantidades tóxicas sin afectar su salud. Con una población estimada de solo unos pocos cientos, esta especie está en peligro crítico debido a la destrucción de su hábitat, provocada principalmente por la agricultura y la expansión de áreas habitadas, que reducen tanto su alimento como su refugio. El leopardo árabe, un símbolo de biodiversidad en la península arábiga, se enfrenta a una amenaza crítica de extinción, principalmente debido a la pérdida de hábitat, caza no regulada de sus presas y represalias por ataques a ganado. Su población, catalogada como en peligro crítico, ha disminuido drásticamente y se limita actualmente a regiones montañosas y áreas desérticas de Arabia Saudita, Omán y Yemen. Este felino de tamaño mediano caza principalmente especies pequeñas y medianas, adaptándose a las limitaciones alimenticias al depender también de pequeños ungulados y ganado. Para proteger a esta especie, Arabia Saudita y organizaciones locales han impulsado programas de conservación que incluyen restauración de hábitats y cría en cautiverio, buscando garantizar la supervivencia de esta especie única y preservar el equilibrio ecológico de la región. El cálao verde de Java es una especie en peligro crítico de extinción que habita en los bosques montañosos de la isla de Java en Indonesia. Su plumaje verde brillante proviene de la luteína, un pigmento que obtiene a través de su dieta basada en insectos, y complementa esta alimentación con pequeños reptiles y ranas. Curiosamente, los juveniles son de color azul hasta su primera muda, y en cautiverio, si carecen de la dieta adecuada, los adultos también pueden volverse azulados. Antes común, su población ha disminuido significativamente debido a la pérdida de hábitat y a su captura para el comercio ilegal de animales, enfrentando un futuro incierto en su hábitat natural. El insecto palo de la isla Lord Howe es una de las criaturas más raras del mundo. Originalmente habitaba en la isla Lord Howe, pero se creyó extinto en la década de 1920 debido a la introducción de ratas negras, que devastaron su población junto con otras especies locales. Sin embargo, en 2001, investigadores descubrieron una pequeña población sobreviviente en Ball's Pyramid, una formación rocosa cercana y remota en el mar de Tasmania. Estos insectos fueron encontrados viviendo en una pequeña planta de té en esta roca volcánica casi inaccesible, y a partir de este hallazgo, comenzaron programas de cría en cautiverio para asegurar su supervivencia. Este insecto nocturno de gran tamaño ha sido descrito como uno de los insectos más raros del planeta, alcanzando hasta 15 centímetros de longitud en su etapa adulta y mostrando una sorprendente capacidad de reproducción por partenogénesis, es decir, pueden producir hembras a partir de huevos no fertilizados. Hoy en día, los esfuerzos de conservación se enfocan en reintroducir la especie a su hábitat original y restaurar el equilibrio de su ecosistema original. El cerdo pigmeo, una de las especies más pequeñas y amenazadas de cerdos salvajes, habita las praderas húmedas del sur de Asia, principalmente en Assam, India. Este animal mide unos 25 centímetros de altura y pesa hasta 9 kilogramos, y construye complejas madrigueras que reflejan la salud de su ecosistema, un hábitat que también sostiene a otros animales como el rinoceronte indio y el tigre. La especie estuvo al borde de la extinción debido a la degradación de su hábitat causada por la quema indiscriminada y el pastoreo excesivo. Sin embargo, el programa de conservación del cerdo pigmeo, iniciado en 1995, ha logrado estabilizar la población mediante la cría en cautiverio y su reintroducción en zonas protegidas. Los individuos liberados pasan por un proceso de adaptación para asegurar su supervivencia en la naturaleza, con varios sitios seleccionados estratégicamente para su reintegración en Assam. La ballena franca del Atlántico Norte es una de las especies más amenazadas del planeta, con una población estimada de menos de 500 individuos. Se caracteriza por su gran tamaño, alcanzando hasta 70 toneladas, y es conocida por sus callosidades en la cabeza, que suelen estar cubiertas por crustáceos llamados piojos de ballena.
Estas ballenas migran entre las aguas de Nova Scotia y Florida, prefiriendo hábitats costeros durante su época de cría, lo que las hace vulnerables a las amenazas humanas. Históricamente, la caza comercial las llevó al borde de la extinción, y aunque la caza fue prohibida en 1935, la población ha seguido disminuyendo, con un descenso del 29% desde 2010. Actualmente, las principales amenazas incluyen la pesca accidental, donde muchas ballenas quedan atrapadas en redes, y las colisiones con embarcaciones, especialmente en áreas de tráfico intenso, y también están expuestas a la contaminación acústica, que puede afectar su salud y capacidad reproductiva. Nivel 3. La vaquita marina es una especie de marsopa que se encuentra exclusivamente en el Golfo de California, México. Este cetáceo es el más pequeño de su familia, alcanzando un tamaño máximo de aproximadamente 1.5 metros, y es reconocida por su distintivo color gris claro y las marcas oscuras alrededor de sus ojos y labios, lo que le da un aspecto único. Desafortunadamente, la vaquita marina está al borde de la extinción, con estimaciones que sugieren que quedan menos de 30 individuos en libertad. La principal amenaza para su supervivencia es la pesca ilegal con redes de enmalle, que atrapan accidentalmente a estos animales. El hoatzin, también conocido como el pájaro hediondo, es una especie única que habita en los humedales de América del Sur, especialmente en la cuenca del Amazonas. Este ave se distingue por su dieta exclusiva de hojas, lo que la convierte en la única ave con un sistema digestivo similar al de los rumiantes, fermentando su alimento en el buche. Este proceso de digestión produce un olor fuerte, comparable al estiércol de vaca, que le da su apodo. A pesar de tener alas, el hoatzin es un volador torpe y a menudo prefiere desplazarse por los árboles, y sus crías nacen con garras en las alas, que les ayudan a trepar, un rasgo que recuerda a los ancestros de las aves. El hoatzin es el único miembro de su familia, lo que lo convierte en un misterio evolutivo ya que se separó de otras aves hace unos 64 millones de años. El lobo del Himalaya, también conocido como lobo tibetano, es un carnívoro endémico de las regiones montañosas de Asia, adaptado para vivir a altitudes superiores a los 4.000 metros. Genéticamente distinto de los lobos grises, este lobo ha evolucionado para soportar condiciones de baja oxigenación, lo que le permite sobrevivir en su hábitat extremo. Se distribuye por el Tíbet en China y por zonas del norte de India, como Ladakh y partes de Himachal Pradesh. La serpiente hilo de Barbados es una de las serpientes más pequeñas del mundo, con apenas unos 10 centímetros de longitud, similar al tamaño de un espagueti. Se encuentra exclusivamente en la isla de Barbados y pertenece al género Tetracheilostoma, conocido por especies microscópicas en comparación con otras serpientes. El cuerpo de esta serpiente es tan delgado que puede confundirse con un pequeño gusano, y vive principalmente bajo tierra y se alimenta de termitas y larvas de hormigas. El pez linterna habita en las profundidades del océano y es famoso por su bioluminiscencia, que le permite emitir luz en la oscuridad de las aguas abisales. Estas pequeñas criaturas, de alrededor de 5 a 15 centímetros, poseen órganos llamados fotóforos en su cuerpo que les permiten crear destellos, usados tanto para camuflaje como para comunicación y reproducción. Viven en zonas a más de 1000 metros de profundidad, realizando migraciones nocturnas a aguas menos profundas para alimentarse de plancton, y a pesar de su tamaño, son una fuente clave en la cadena alimenticia oceánica, sirviendo de presa para peces más grandes y mamíferos marinos. El águila filipina, también conocida como águila monera, es endémica de las Filipinas, y es de las águilas más grandes existentes, con una envergadura que puede alcanzar los 2 metros y un peso de hasta 8 kilogramos. Su distintiva cresta de plumas en la cabeza le otorga una apariencia majestuosa e intimidante, y está especializada en la caza de monos y otros animales pequeños en la densa selva, donde su rol es vital en el equilibrio del ecosistema. Lamentablemente, la deforestación y la caza furtiva han reducido drásticamente su población, colocándola entre las aves más amenazadas del planeta. El zorce es un híbrido entre una cebra y un caballo, resultado de la mezcla entre estos dos animales que, aunque pertenecen a la misma familia, rara vez se cruzan en la naturaleza. Con el cuerpo de un caballo y el distintivo patrón de rayas de la cebra, el zorce hereda una resistencia notable, pero también tiende a ser menos dócil que el caballo debido a la naturaleza salvaje de la cebra. Al ser un híbrido, el zorce es infértil,
lo que significa que no puede reproducirse, y aunque es una rareza en la naturaleza, ha sido creado por el ser humano para fines de investigación y exhibición en algunos zoológicos. El elefante de Borneo es una subespecie de elefante asiático endémica de la isla de Borneo y una de las más pequeñas del mundo, alcanzando una altura de 2 a 2.5 metros, considerablemente menor que otros elefantes asiáticos. Estos elefantes tienen colmillos más cortos y una apariencia más redondeada, y son conocidos por su comportamiento más dócil y social. La selva tropical de Borneo es su hogar, donde desempeñan un rol crucial dispersando semillas y manteniendo el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, su población está en grave peligro debido a la deforestación acelerada y la fragmentación de su hábitat, lo que los ha llevado al borde de la extinción, con menos de 1.500 individuos estimados en libertad. La tortuga estrellada india es una especie de tortuga terrestre conocida por el hermoso patrón de estrellas que adorna su caparazón. Originaria de India, Sri Lanka y Pakistán, es relativamente pequeña, midiendo entre 20 y 30 centímetros, con un caparazón que presenta líneas doradas que se extienden en forma de estrellas sobre un fondo oscuro, lo que le da camuflaje entre hojas secas y zonas rocosas. Esta especie es herbívora y se alimenta principalmente de plantas y frutas. Debido a su belleza y rareza, ha sido víctima del tráfico ilegal para el comercio de mascotas exóticas, lo que ha reducido drásticamente sus poblaciones en estado silvestre y la ha puesto en riesgo de extinción. La porpita porpita, también conocida como botón azul, es una criatura marina que parece una medusa, pero en realidad pertenece a un grupo de hidrozoos. Esta especie, de apenas unos centímetros de diámetro, flota en la superficie del océano y tiene un color azul intenso y una forma redonda con tentáculos que se extienden desde el centro. Cada porpita porpita es en realidad una colonia de diminutos organismos que trabajan en conjunto, donde algunos se encargan de la flotación y otros de capturar pequeños peces y plancton. Su apariencia exótica y su estructura fascinante las hacen destacar en el mar, aunque no son peligrosas para los humanos. El topo de cabeza grande africano es un roedor subterráneo que habita en las tierras altas de Etiopía y destaca por su cabeza desproporcionadamente grande y poderosas mandíbulas, que utiliza para excavar y defenderse. Esta especie vive en túneles que excavan suelos montañosos y fríos, alimentándose principalmente de raíces y tubérculos. Su estilo de vida bajo tierra y sus adaptaciones le permiten sobrevivir en ambientes hostiles donde pocos mamíferos prosperan. Además, es una presa clave para el lobo etíope, una especie en peligro, por lo que el topo de cabeza grande juega un rol esencial en la conservación de su depredador natural. La paloma coronada occidental es una de las palomas más grandes y espectaculares del mundo, endémica de las selvas tropicales de Nueva Guinea y algunas islas circundantes. Esta especie se distingue por su plumaje azul grisáceo y su elegante corona de plumas finas que adorna su cabeza, lo que le da un aspecto majestuoso. Su tamaño puede alcanzar hasta 70 centímetros de longitud, y se alimenta principalmente de frutas, semillas y hojas. Sin embargo, su hábitat está amenazado por la deforestación y la caza, lo que ha llevado a una disminución en su población, colocándola en una situación vulnerable y en riesgo de extinción. La mantis hoja muerta es un insecto extraordinario que se ha adaptado de manera impresionante a su entorno natural, imitando la apariencia de hojas secas para camuflarse. Originaria de regiones tropicales de Asia, este insecto presenta un cuerpo aplanado y colores que van desde el marrón hasta el verde, lo que le permite pasar desapercibido entre la vegetación. Su estrategia de camuflaje es clave para cazar, ya que permanece inmóvil hasta que una presa, como otros insectos, se acerca lo suficiente. Además, su capacidad de mimetismo le ayuda a evitar a depredadores, garantizando su supervivencia en un hábitat donde la competencia por alimento es intensa. El ginandromorfismo es un fenómeno biológico que ocurre cuando un organismo presenta características sexuales de ambos sexos, a menudo en lados opuestos de su cuerpo. Esto se puede observar en diversas especies, incluidos insectos, aves y crustáceos. En el caso de algunas mariposas, por ejemplo, un lado puede exhibir colores y patrones típicos de machos, mientras que el otro muestra las características de las hembras. El ginandromorfismo puede resultar de un error durante la división celular en las primeras etapas del desarrollo del embrión, y aunque no es común, ofrece una visión interesante sobre la complejidad de la determinación sexual y la genética en los seres vivos. Sin embargo, la vida de estos organismos suele ser más corta y su capacidad de reproducción puede verse comprometida.
El ratón Becanti es un famoso caso de bioingeniería que se presentó en la década de 1990. Este ratón se destacó porque tenía una oreja humana cultivada en su espalda, creada a través de técnicas de ingeniería de tejidos, y el experimento fue diseñado para investigar la posibilidad de cultivar órganos y tejidos humanos en animales para su uso en medicina regenerativa. La oreja fue hecha de cartílago y cultivada a partir de células humanas, y aunque el ratón en sí no podía utilizar la oreja, el avance científico que representó abrió la puerta a nuevas posibilidades en el tratamiento de lesiones y enfermedades. Sin embargo, el uso de animales en experimentos de este tipo también generó un amplio debate ético sobre el bienestar animal y la manipulación genética. El camaleón de hoja Hansinghi es una especie que habita en las rocosas y áridas formaciones de Madagascar. Este pequeño reptil, que alcanza apenas unos 10 centímetros de longitud, se caracteriza por su excelente camuflaje, que le permite mimetizarse con su entorno de hojas secas y rocas, lo que lo protege de depredadores. Su cuerpo plano y su coloración marrón o verde apagado son adaptaciones perfectas para el hábitat en el que vive. Los organismos modificados genéticamente son animales aquellos cuyo ADN ha sido alterado para conferirles características específicas, como mayor resistencia a enfermedades, crecimiento más rápido o mejoras en la producción de productos animales. Ejemplos incluyen el salmón transgénico, que ha sido modificado para crecer más rápido que las variedades no modificadas, y ciertas razas de ganado que han sido alteradas para aumentar la producción de leche o carne. Sin embargo, la modificación genética en animales plantea preocupaciones éticas y de bienestar, incluyendo el potencial sufrimiento de los animales, efectos en el comportamiento y la salud, y riesgos para la biodiversidad. El calamar de aleta grande es conocido por sus impresionantes brazos y tentáculos extremadamente largos y delgados. Estos tentáculos pueden alcanzar hasta 8 metros y se mantienen extendidos en ángulo recto con respecto a su cuerpo, lo que le da una apariencia única. Este calamar ha sido avistado en profundidades que van desde los 2000 hasta los 4000 metros, en zonas donde la luz es prácticamente inexistente, por lo que su comportamiento y hábitos siguen siendo un enigma. La mayoría de los avistamientos han ocurrido de forma incidental a través de cámaras submarinas, y aún se desconoce cómo se alimenta o reproduce. El murciélago cubano de orejas de embudo, también conocido como el murciélago de orejas de embudo de Cuba, es una especie extremadamente rara que solo se encuentra en una cueva de Cuba, conocida como Cueva La Barca. Este murciélago posee orejas largas y en forma de embudo que le permiten detectar sonidos con gran precisión, adaptándose perfectamente a su entorno oscuro, y se alimenta principalmente de insectos que captura en vuelo, lo que contribuye al control de plagas en su ecosistema. Descubierto en la década de 1990 tras haber sido considerado extinto, su población sigue siendo muy reducida, en gran parte debido a la pérdida de hábitat y la perturbación humana en las pocas cuevas donde reside. El ibis calvo es una especie de ave en peligro crítico de extinción, reconocible por su cabeza sin plumas y de color rojizo, además de su plumaje oscuro y brillante. Este ibis habita principalmente en zonas semiáridas y montañosas del norte de África y algunas áreas del Medio Oriente. Es un ave migratoria que anida en acantilados y áreas rocosas, y su dieta se basa en insectos, pequeños reptiles y otros invertebrados. Una combinación de factores ha llevado a su drástica disminución, como la pérdida de hábitat, la caza y el uso de pesticidas. El eslizón de cola azul de la isla de Navidad es una especie de lagarto pequeña y única, reconocida por su brillante cola azul y su cuerpo de color marrón y plateado, lo que le da una apariencia llamativa. Es endémica de la isla de Navidad, en el Océano Índico, y solía encontrarse en áreas de bosque abierto y en las cercanías de la costa, donde se alimentaba de pequeños insectos y otros invertebrados. Lamentablemente, este eslizón está en peligro crítico de extinción, y en estado silvestre posiblemente ya esté extinto debido a la introducción de especies invasoras en la isla, como la serpiente lobo asiática y hormigas locas amarillas, que afectaron severamente su hábitat y sus fuentes de alimento. Actualmente, solo existen algunos individuos en programas de conservación, donde se busca proteger y, en el futuro, reintroducir a esta especie en su hábitat original. La esquifia dorada es un pequeño pez de agua dulce originario de los sistemas fluviales de México, particularmente en el estado de Jalisco. Este pez se distingue por su coloración dorada y brillante, especialmente en los machos, quienes adquieren este tono para atraer a las hembras durante el apareamiento.
La esquifia dorada habita en arroyos y ríos con aguas claras y vegetación abundante, alimentándose de algas, pequeños invertebrados y materia orgánica. Actualmente, la esquifia dorada se considera extinta en estado silvestre debido a la pérdida de hábitat, la contaminación y la introducción de especies invasoras que compiten por recursos o son depredadores. El grillo de matorral engañador es una especie de insecto endémica de la isla de Oahu, en Hawái. Este grillo es conocido por su comportamiento sigiloso, lo que le permite evitar a depredadores y pasar desapercibido. A diferencia de otros grillos, este es menos ruidoso, lo que contribuye a su apodo engañoso y hace difícil su localización, pero no hace falta intentar buscarlo porque está extinto en la naturaleza. El tuco-tuco de rey es un roedor subterráneo endémico de Argentina que vive principalmente en áreas montañosas y praderas de altura. Este tuco-tuco es conocido por su vida excavadora, creando complejos sistemas de túneles bajo tierra, que le protegen de los depredadores y de las temperaturas extremas en su entorno. Su dieta se basa en raíces y tubérculos que encuentra mientras excava, lo que también ayuda a airear el suelo y contribuye al ecosistema. Esta especie está amenazada por la fragmentación de su hábitat debido a la expansión agrícola y ganadera, que reduce las áreas de praderas naturales donde habita. La chinchilla andina de Ahuaca es una especie de roedor descubierta en Ecuador en 2005, en la provincia de Loja. Este roedor vive en regiones montañosas y rocosas a grandes altitudes, donde su pelaje denso y suave le permite soportar temperaturas frías, y con una apariencia similar a la de una chinchilla. Esta especie tiene un cuerpo compacto, largas patas traseras y una cola tupida que le ayuda a mantener el equilibrio mientras se desplaza entre las rocas. La chinchilla andina enfrenta amenazas debido a la degradación de su hábitat y la actividad humana, como la agricultura y la expansión de asentamientos, que fragmentan el ecosistema andino en el que habita. La rana de humedal puertorriqueña es una especie endémica de Puerto Rico que habita en áreas húmedas y pantanosas de la isla. Esta rana es pequeña y presenta tonos cafés que le permite camuflarse en su entorno, especialmente en la vegetación y el suelo de los humedales. Como muchas otras ranas de su género, se caracteriza por el hecho de que sus crías se desarrollan directamente en huevos terrestres, sin pasar por una fase de renacuajo. Lamentablemente, esta especie está amenazada debido a la pérdida de humedales y la contaminación del agua, que reducen significativamente su hábitat, y además, el cambio climático y la introducción de especies invasoras incrementan las presiones sobre su población. El antílope sable gigante es una subespecie de antílope que se encuentra exclusivamente en Angola y es considerado un símbolo nacional del país. Este antílope se caracteriza por su tamaño imponente, alcanzando hasta 1.5 metros de altura y por sus distintivos cuernos largos y curvados, que pueden superar el metro de longitud, y los machos presentan un pelaje negro profundo, mientras que las hembras son de un tono marrón oscuro. El antílope sable gigante estuvo al borde de la extinción durante la guerra civil en Angola, cuando su hábitat fue destruido y cazadores furtivos aprovecharon la falta de regulación para capturarlos, y aunque los esfuerzos de conservación han ayudado a recuperar algunas poblaciones, sigue siendo una especie en peligro crítico. La rana fantasma de Rouse es una especie rara y en peligro crítico de extinción, endémica de las montañas de la Mesa en Sudáfrica. Esta pequeña rana habita en arroyos de montaña de corriente rápida y fría, donde sus larvas se desarrollan adheridas a las rocas gracias a ventosas que les permiten resistir la corriente. El color marrón verdoso de su piel la ayuda a camuflarse en su entorno rocoso y húmedo, haciéndola difícil de detectar. Las principales amenazas para la rana fantasma de Rouse son la destrucción y contaminación de su hábitat, además del cambio climático, que afecta los niveles de agua en los arroyos donde vive. Colopon primosi es una especie de escarabajo extremadamente rara, perteneciente a un género de coleópteros endémico de las montañas de Cederberg en Sudáfrica. Este escarabajo es de tamaño pequeño y tiene un cuerpo robusto y oscuro, adaptado a las duras condiciones montañosas de su entorno, donde vive bajo rocas y en suelos arenosos a gran altitud. Debido a su adaptación a un hábitat muy específico, es vulnerable a los cambios ambientales y la perturbación humana. Actualmente, el Colopon primosi está en peligro crítico debido a la recolección ilegal, ya que los coleccionistas de insectos lo consideran valioso, y a la pérdida de su limitado hábitat. La tarántula pavo real es originaria de un pequeño bosque en Andhra Pradesh, India, y es una de las tarántulas más llamativas del mundo.
Su cuerpo y patas están cubiertos de un brillante color azul metálico, con patrones amarillos y blancos en el abdomen y las patas, lo que le da una apariencia exótica. Esta coloración iridiscente es especialmente notable en condiciones de luz, lo que le ha ganado su nombre por su semejanza con los colores de un pavo real. A pesar de su belleza, la tarántula pavo real está en peligro crítico debido a la destrucción de su hábitat por la deforestación y la expansión agrícola, además de la captura ilegal para el comercio de mascotas exóticas. El lagarto pigmeo de No-Cols es una especie pequeña y única que habita exclusivamente en la región montañosa de No-Cols, en Sri Lanka. Este lagarto es de tamaño reducido y presenta un color verde y marrón, lo que le permite camuflarse en el musgo y la vegetación de los bosques nubosos en los que vive, y su dieta se compone principalmente de pequeños invertebrados, como insectos y arañas. El lagarto pigmeo de No-Cols está en peligro debido a la destrucción de su hábitat, principalmente por la deforestación y el cambio en el uso de la tierra para actividades agrícolas, y además, su rango de distribución es extremadamente limitado, lo que hace que cualquier alteración en su entorno natural tenga un impacto significativo en su población. El ciervo de Bawean, también conocido como ciervo de cal, es una especie de ciervo en peligro crítico que solo se encuentra en la pequeña isla de Bawean, en Indonesia. Este ciervo es relativamente pequeño, con un pelaje marrón oscuro y manchas que se vuelven menos visibles en la adultez, y es de hábitos nocturnos y pasa gran parte del día escondido en los densos bosques de la isla, alimentándose de hojas, frutas y plantas tiernas. La población del ciervo de Bawean es extremadamente vulnerable debido a la pérdida de su hábitat por la expansión humana y la agricultura, así como la competencia con especies invasoras. El guacamayo de garganta azul es una de las especies de guacamayos más raras y en peligro crítico, endémica de una pequeña región de los llanos de Moxos, en Bolivia. Este loro se caracteriza por su plumaje de un vibrante color amarillo en el pecho y el vientre, y un azul turquesa que cubre su espalda y su característica garganta, de donde toma su nombre, y vive en bosques y sabanas, donde se alimenta principalmente de frutas, semillas y nueces. La destrucción de su hábitat debido a la expansión agrícola, junto con el comercio ilegal de mascotas, han llevado a la población de esta especie al borde de la extinción. La Lestes elatus es una especie de libélula que habita en Sri Lanka y es conocida por su brillante color verde esmeralda. Este insecto pertenece a la familia de los Lestidae y se encuentra en zonas húmedas y boscosas, como pantanos y márgenes de ríos, donde las condiciones son ideales para su desarrollo. Su apariencia iridiscente y sus alas transparentes hacen que sea una de las libélulas más distintivas de la región. Nivel 4. El saola, conocido como el unicornio asiático, es un raro y enigmático bovino originario de las montañas Anamitas, en la frontera entre Vietnam y Laos. Fue descubierto en 1992, y su aspecto es distintivo por sus cuernos largos y paralelos, así como por su pelaje oscuro y marcas faciales blancas, que le dan un aspecto único y majestuoso. Es un animal herbívoro que habita en bosques densos y húmedos, y tiene un estilo de vida esquivo y solitario, lo que dificulta su estudio. El saola está en peligro crítico de extinción debido a la caza furtiva y la pérdida de su hábitat natural por la deforestación, y al ser tan raro y vulnerable, es uno de los animales más amenazados del planeta, y se realizan esfuerzos internacionales de conservación para evitar que desaparezca antes de que logremos comprender más sobre su ecología y comportamiento. La mantis musgo es una especie de mantis que se camufla excepcionalmente bien en su entorno, asemejándose a fragmentos de musgo, lo que le permite ocultarse de depredadores y cazar presas desprevenidas en los bosques húmedos del sudeste asiático. Su cuerpo es irregular y está cubierto de pequeñas proyecciones y texturas que imitan el musgo, haciéndola prácticamente invisible cuando se posa sobre troncos y rocas cubiertos de vegetación. Esta capacidad de camuflaje convierte a la mantis musgo en un depredador eficiente de insectos pequeños, capturándolos con sus patas delanteras espinosas en un ataque rápido y certero. Arachnocampa luminosa es una especie de mosca que es famosa por su bioluminiscencia, especialmente en las etapas de larva. Esta especie se encuentra principalmente en Nueva Zelanda, donde sus larvas emiten una luz azulada para atraer presas hacia los hilos de seda que ellas mismas producen. Estos hilos pegajosos cuelgan en las paredes de las cavernas o en la vegetación, donde las larvas esperan que pequeños insectos queden atrapados, lo que les sirve de alimento.
La luz que emiten las larvas es una adaptación para atraer insectos voladores, y su brillo es tan característico que ha dado lugar a la popularización de las cuevas de luciérnagas en Nueva Zelanda, donde los turistas pueden ver este fenómeno en su hábitat natural. La salamandra de Pátzcuaro es una especie endémica de México, específicamente del lago de Pátzcuaro en Michoacán. Este anfibio acuático se distingue por su coloración oscura y sus características branquias externas en forma de ramitas rojas, visibles a ambos lados de su cabeza, que le permiten respirar bajo el agua. Y sé que lo estás pensando, la salamandra de Pátzcuaro se diferencia del ajolote principalmente por su distribución limitada al lago de Pátzcuaro, su color más oscuro y su menor presencia en proyectos de conservación. A diferencia del ajolote, que habita los canales de Xochimilco, la salamandra está más amenazada por la contaminación y la pérdida de hábitat. El isópodo de Socorro es una especie endémica que habita en fuentes termales en México. Este insecto se adapta a temperaturas extremadamente altas, lo que le permite prosperar en un ambiente único con aguas termales, y se distingue por su pequeño tamaño y su capacidad para sobrevivir en condiciones donde otras especies no podrían, debido a su tolerancia a las altas temperaturas. El lobo japonés fue una subespecie endémica de Japón, que habitaba principalmente en las islas de Honshu, Shikoku y Kyushu. Conocido por su tamaño relativamente pequeño y su pelaje grisáceo, este lobo jugó un papel crucial en el ecosistema al regular poblaciones de ciervos y otros animales. Sin embargo, debido a la caza excesiva y la destrucción de su hábitat, el lobo japonés fue declarado extinto a principios del siglo XX, con el último avistamiento confirmado en 1905. Su desaparición ha sido objeto de muchas discusiones, y se considera un ejemplo de cómo las presiones humanas pueden afectar a la naturaleza, y gracias a esto, algunos mitos y leyendas japonesas continúan asociando al lobo japonés con lo sobrenatural, lo que mantiene su figura en la memoria del país. El zorro volador barbudo negro es una especie de murciélago frugívoro endémica de Indonesia, especialmente en las islas de las Molucas y algunas partes de Nueva Guinea. Con su pelaje oscuro y distintiva barba de pelaje más largo en el cuello y el pecho, puede alcanzar una envergadura de hasta 1.5 metros, lo que lo convierte en uno de los murciélagos más grandes del mundo. Como otros zorros voladores, se alimenta de frutas y desempeña un rol esencial en la dispersión de semillas, contribuyendo a la regeneración de los bosques tropicales. El cangrejo ermitaño de patas azules es un pequeño cangrejo marino conocido por sus distintivas patas azul brillante con bandas blancas, que lo hacen muy popular en acuarios de agua salada. Este crustáceo se encuentra en aguas tropicales del Océano Atlántico Occidental y el Mar Caribe, donde cumple un rol importante en el ecosistema al limpiar el fondo marino, alimentándose de algas y restos orgánicos. También es conocido por cambiar de caparazón conforme crece, tomando conchas vacías de otros moluscos para proteger su blando abdomen. La cacatúa gangán es una especie de cacatúa originaria del sureste de Australia, reconocible por su distintivo plumaje y comportamiento social. Los machos presentan un plumaje gris con una cresta y cabeza de color rojo brillante, mientras que las hembras tienen un color gris oscuro con patrones de escamas en el pecho y abdomen. Este ave prefiere hábitats boscosos y de matorrales, y se alimenta principalmente de semillas, frutas y flores. El gangán es especialmente valorado por su carácter tranquilo y su canto distintivo que recuerda el sonido de una puerta chirriante, y aunque no se considera en peligro crítico, sus poblaciones han disminuido debido a la pérdida de hábitat y la fragmentación del bosque, siendo ahora una especie protegida en varias áreas de Australia para garantizar su conservación y evitar la caza o captura ilegal. La paloma apuñalada de Mindanao es una especie de ave endémica de la isla de Mindanao en Filipinas, famosa por una distintiva mancha roja en su pecho que parece una herida sangrante, de ahí su nombre. Este patrón en el plumaje es más pronunciado en los machos y contrasta con su cuerpo gris azulado, cabeza y cuello de tonos más suaves y marrones. Prefiere los densos bosques tropicales de baja altitud, donde se alimenta de semillas y pequeños frutos en el suelo, y debido a la pérdida de hábitat y la caza excesiva, la paloma sangrante de Mindanao está en peligro de extinción. El caracol de pie escamoso es una especie que vive en las aguas profundas de las fuentes hidrotermales del Océano Índico. Lo que lo hace único es su adaptación a un entorno extremo. Su pie, el cual utiliza para moverse y adherirse a superficies, está cubierto de pequeñas escamas compuestas de sulfuro de hierro, un material metálico.
Este es el único animal conocido que incorpora hierro en su esqueleto externo, lo que le ofrece una armadura natural contra depredadores. Esta especie obtiene su energía gracias a una simbiosis con bacterias que transforman los compuestos químicos de las fuentes termales en nutrientes, permitiéndole sobrevivir en un ambiente hostil sin luz solar. El desmán ruso es un pequeño mamífero semiacuático nativo de ríos y lagos en el suroeste de Rusia, así como partes de Kazajistán y Ucrania, y a pesar de su apariencia inusual pertenece a la familia de los topos, aunque se adapta muy bien al agua. Su cuerpo es compacto y está cubierto de un denso pelaje que lo aísla del frío, y su hocico largo y flexible, similar a una trompa, le ayuda a detectar alimentos bajo el agua. Además, sus patas traseras están parcialmente palmeadas, y su cola, que tiene escamas y es aplanada, le sirve para impulsarse al nadar. El desmán ruso se encuentra en peligro debido a la destrucción de su hábitat, la contaminación de los cuerpos de agua y la pesca incidental, y aunque no es directamente perseguido, a menudo queda atrapado en redes de pesca. Motixia es un género de milpies bioluminiscentes que habita en la Sierra Nevada de California, y a diferencia de otros milpies, estos emiten un débil resplandor en la oscuridad, debido a una reacción química en su exoesqueleto que involucra oxígeno y proteínas fluorescentes. Este brillo no solo les da un aspecto único, sino que sirve como mecanismo de defensa al advertir a posibles depredadores sobre su toxicidad. Estos milpies producen cianuro de hidrógeno como defensa química, por lo que su bioluminiscencia actúa como una señal de advertencia para los depredadores nocturnos. El género Motixia es una fascinante muestra de cómo la evolución ha llevado a un desarrollo de bioluminiscencia en animales terrestres. La rana peluda, también conocida como rana de horquilla o rana de Wolverine, es originaria de África Central, especialmente de Camerún y Congo. Su nombre proviene de las estructuras similares a pelos que los machos desarrollan en sus costados y muslos durante la época de reproducción. Estas fibras ayudan a aumentar la absorción de oxígeno mientras están en el agua, una adaptación que es especialmente útil dado su estilo de vida semiacuático. Sin embargo, lo más llamativo de esta especie es su mecanismo de defensa único. Cuando se siente amenazada, esta rana puede romper los huesos de sus dedos y hacerlos sobresalir de la piel, formando una especie de garra afilada, y una vez pasado el peligro, se cree que el tejido vuelve a regenerarse, aunque el proceso exacto aún no se entiende completamente. Esta adaptación inusual le ha valido la comparación con el personaje Wolverine, ya que es una de las pocas especies conocidas que emplea sus propios huesos como arma. El zarapito esquimal fue una especie de ave migratoria que alguna vez se encontraba en grandes cantidades en América del Norte, con rutas migratorias que iban desde el Ártico canadiense hasta América del Sur. Durante su migración, hacía escalas en las grandes llanuras de los Estados Unidos, donde se alimentaba principalmente de insectos y bayas. Sin embargo, debido a la caza masiva en el siglo XIX y la pérdida de hábitats en sus áreas de descanso, sus números se redujeron drásticamente. A pesar de avistamientos no confirmados en el siglo XX y principios del XXI, el zarapito esquimal está catalogado como probablemente extinto, ya que no se ha observado una población establecida en décadas. Su desaparición destaca la vulnerabilidad de las aves migratorias ante la explotación humana y la importancia de conservar sus rutas de migración y lugares de descanso para evitar futuros casos de extinción. El topillo bávaro es una especie de roedor extremadamente rara, conocida solo por habitar en una pequeña región de los Alpes bávaros en Alemania. Este pequeño roedor, que mide solo unos pocos centímetros, fue descubierto en la década de 1960 pero desapareció rápidamente debido a la destrucción de su hábitat natural causada por la expansión humana. Por mucho tiempo, se consideró extinto, ya que no se observó ningún ejemplar durante varias décadas. Sin embargo, en el 2000, investigadores encontraron una pequeña población en Austria, lo que reavivó la esperanza de su conservación. El gibón de Hainan es una especie de primate críticamente amenazada, endémica de la isla de Hainan en China. Es considerado uno de los primates más raros del mundo, con una población que ronda solo los 30 individuos, todos localizados en la Reserva Natural Nacional de Ba Guanglin. Este gibón se distingue por su pelaje negro en los machos y amarillento en las hembras, así como por sus vocalizaciones complejas, que usa para comunicarse y fortalecer los lazos dentro de su grupo. La principal amenaza para el gibón de Hainan es la pérdida de hábitat debido a la deforestación, así como la fragmentación de los bosques que ha reducido su área de distribución y dificultado el mantenimiento de una población viable.
Los esfuerzos de conservación en China se han enfocado en proteger y restaurar su hábitat, con iniciativas para aumentar la cobertura forestal y crear corredores ecológicos que ayuden a conectar áreas boscosas aisladas. El falso camaleón cubano, también conocido como anole barbudo, es un lagarto endémico de Cuba que, aunque se le llama falso camaleón, en realidad pertenece a la familia de los anolis. Este reptil es inusual debido a su apariencia y comportamiento, que le permiten imitar a un camaleón. Posee un cuerpo robusto, ojos móviles que pueden enfocarse independientemente y una coloración que le permite camuflarse en el entorno. Aunque no puede cambiar de color de forma tan rápida como los verdaderos camaleones, utiliza su camuflaje para esconderse de depredadores y acechar a sus presas. Este lagarto es principalmente insectívoro, aunque también se alimenta de pequeños vertebrados, y su comportamiento es tranquilo y lento, lo cual, junto a su apariencia, contribuye a su capacidad para pasar desapercibido en su hábitat. El gato pescador es un felino salvaje de tamaño mediano que habita en humedales, manglares y riberas de ríos en el sur y sudeste de Asia. Se distingue por su habilidad para nadar y su dieta principalmente acuática, cazando peces, ranas y crustáceos, lo que lo convierte en uno de los pocos felinos adaptados para la caza en el agua. Su pelaje moteado y grisáceo le permite camuflarse entre la vegetación densa, y posee adaptaciones como garras parcialmente palmeadas que le facilitan atrapar presas en el agua. El gato pescador está clasificado como vulnerable debido a la destrucción de los humedales y la urbanización en su hábitat natural. La pérdida de estos ecosistemas, junto con la caza y la contaminación de ríos, ha afectado seriamente sus poblaciones, lo que ha llevado a diversos esfuerzos de conservación en países como India y Bangladesh, donde su supervivencia depende de la protección y restauración de los humedales que necesita para vivir. El cerdo barbudo de Borneo es una especie de jabalí endémica de la isla de Borneo y otras áreas del sudeste asiático. Reconocible por su barba de pelos largos en la cara y alrededor del hocico, tiene un cuerpo delgado cubierto de un pelaje gris o marrón. Este cerdo se adapta a diversos hábitats, como selvas y manglares, y es conocido por su comportamiento migratorio. A menudo sigue a grandes grupos de primates, como los macacos, para alimentarse de frutas y semillas que estos dejan caer, aunque también consume raíces, tubérculos e insectos. El cerdo barbudo está amenazado por la deforestación y la expansión de las plantaciones de palma de aceite, lo cual ha reducido considerablemente su hábitat natural, y la caza también es una amenaza, pues en algunas áreas se considera una fuente de carne silvestre. El periquito de Carolina fue la única especie de loro nativa de los Estados Unidos, destacándose por su llamativo plumaje verde con cabeza amarilla y rostro anaranjado. Era común en los bosques y pantanos del sureste de Estados Unidos y también se adaptaba a áreas agrícolas, donde se alimentaba de semillas, frutos y, en ocasiones, cultivos, lo cual causó conflictos con los agricultores. Su socialización y costumbre de regresar al lugar donde otros miembros del grupo eran cazados los hicieron particularmente vulnerables a la cacería. Para principios del siglo XX, el periquito de Carolina estaba extinto en la naturaleza debido a la caza excesiva y la destrucción de su hábitat. El último espécimen en cautiverio murió en 1918. El pez gato manchado de Congo es una especie de pez que habita en los ríos de África Central, especialmente en la cuenca del Congo. Su característica más curiosa es su tendencia a nadar boca arriba, lo cual le facilita alimentarse de insectos y larvas en la superficie del agua. Esta especie tiene un cuerpo cubierto de manchas marrones y negras, lo que le brinda un patrón de camuflaje adicional en los ambientes de ríos oscuros y con vegetación densa donde vive. Aunque es una especie popular en acuarios por su comportamiento único, necesita condiciones específicas como aguas tranquilas y una dieta variada para prosperar en cautiverio. Los escarabajos de la familia Telavidae, conocidos como gorgojos enrolladores de hojas, presentan un cuerpo compacto y cilíndrico, generalmente de colores opacos como marrón o negro, aunque algunas especies tienen un brillo metálico. Su característica más distintiva es el rostro prolongado en una especie de hocico que utilizan para perforar los tejidos vegetales. Sus antenas suelen ser articuladas y terminan en un pequeño abultamiento o más al final, lo que ayuda en la detección de su entorno mientras buscan hojas para enrollar y depositar sus huevos. Además, sus mandíbulas están bien desarrolladas, adaptadas para masticar hojas, lo que facilita su actividad de corte y enrollado de follaje para crear refugios seguros para sus larvas. El caracat es un híbrido entre un caracal y un gato doméstico,
creado a través de la cría controlada para combinar características de ambos. Estos híbridos muestran rasgos únicos, como el pelaje corto y manchado o liso del caracal, con orejas distintivas y una complexión atlética, pero tienen un temperamento que busca ser más adecuado para un entorno doméstico. Sin embargo, la mezcla genética puede dar lugar a comportamientos y necesidades específicas que a menudo requieren atención y espacio que muchos gatos domésticos no necesitan. El proceso de hibridación entre especies tan diferentes plantea desafíos de compatibilidad genética y también conlleva riesgos de salud y comportamiento, ya que los caracats tienden a ser más grandes y activos que los gatos comunes y pueden tener instintos de caza más pronunciados. El cangrejo erizo es una especie de cangrejo que habita en el Océano Índico y partes del Pacífico. Lo más llamativo de este crustáceo es su comportamiento de camuflaje activo, ya que suele cargar un erizo de mar o una anémona sobre su caparazón para protegerse de depredadores. Este comportamiento es una forma de simbiosis, en la que el cangrejo obtiene protección adicional, mientras que el erizo o la anémona se beneficia al ser transportado a diferentes áreas, lo cual amplía su acceso a alimento. Estos cangrejos tienen pinzas más pequeñas en comparación con otros crustáceos, pues están adaptadas principalmente para sostener a sus compañeros en vez de para pelear o manipular alimento. La rana paradójica, o Pseudis paradoxa, es una especie única que habita en las zonas de agua dulce de América del Sur, especialmente en la región de la cuenca del Amazonas. Su nombre proviene de su desarrollo inusual. Durante la etapa larval, los renacuajos de esta especie son enormes, mucho más grandes que los adultos, lo que crea algo así como paradoja en su ciclo de vida. Los renacuajos pueden medir hasta 10 veces el tamaño de un adulto, y este crecimiento desmesurado se debe a una diferencia en la tasa de crecimiento entre las diferentes fases de su vida. A medida que la rana madura, su cuerpo se encoge de forma dramática, y este fenómeno es poco común en el reino animal, y también cabe recalcar que gracias a su gran tamaño durante la etapa larval, esta especie tiene ventaja en cuanto a la competencia por recursos. La esfinge colibrí es una especie de polilla nocturna conocida por su impresionante capacidad de volar de manera similar a un colibrí. Con una envergadura de alas de unos 2.5 a 3.5 centímetros, esta polilla tiene un cuerpo robusto y alargado, con un color que varía entre marrón y gris, y una característica probóscide larga, que utiliza para alimentarse de néctar. Su vuelo es similar al de un colibrí, suspendiéndose en el aire mientras se alimenta de flores, lo que le da su nombre. Es común encontrar a la esfinge colibrí en jardines, campos y áreas de vegetación en todo el mundo, especialmente en Europa, Asia y el norte de África, y a pesar de ser una polilla nocturna, a menudo se ve durante el día alimentándose de flores, lo que contribuye a su fama como polilla colibrí. El Cristofoé de Belém es una especie de ave endémica del noreste de Brasil, específicamente de la región de Belém, en el estado de Pará. Esta especie pertenece a la familia de los faisánidos y es conocida por su plumaje negro brillante. El Cristofoé de Belém se encuentra principalmente en bosques tropicales húmedos y en áreas cercanas a ríos, donde se alimenta de frutas, semillas y pequeños animales. Actualmente, el Cristofoé de Belém está clasificado como en peligro crítico debido a la deforestación, la expansión agrícola y la caza furtiva. El Cristofoé de Alagoas, o mitu-mitu, es una especie de ave endémica de Brasil, específicamente de la región costera de Alagoas, en el noreste del país. Al igual que la entrada anterior, este ave pertenece a la familia de los faisánidos y es conocida por su plumaje negro con un cuerpo robusto, y habita en bosques tropicales húmedos y en áreas cercanas a ríos y pantanos. El mitu-mitu es una especie muy rara y está clasificada como en peligro crítico debido a la caza y la fragmentación de los bosques. Durante años, se pensó que esta especie estaba extinta en la naturaleza, pero gracias a esfuerzos de conservación, algunos ejemplares han sido reintroducidos en su hábitat natural a través de programas de cría en cautiverio. Kaluma tarzán es una especie de camaleón endémica de Madagascar, descubierta recientemente en la región oriental de la isla. Esta especie destaca por su coloración brillante y su tamaño pequeño, lo que la hace una de las especies de camaleón más intrigantes, y como su nombre sugiere, fue nombrada en honor a Tarzán debido a su hábitat en los densos bosques tropicales, aunque el nombre también refleja la conexión con la fauna única de Madagascar. El Kaluma tarzán comparte muchas características con otros camaleones de su género, como la capacidad de cambiar de color y su forma de caza por camuflaje, pero esta especie es más vulnerable a la pérdida de hábitat debido a la deforestación en Madagascar.
El águila pesquera de Madagascar es una especie en peligro crítico de extinción que se encuentra exclusivamente en las islas costeras de Madagascar. Este ave rapaz es conocida por su habilidad para pescar, y su dieta se compone principalmente de peces que captura en ríos y lagos. Con un plumaje blanco y oscuro y un pico curvado adaptado para su caza, el águila pesquera de Madagascar se distingue por su canto potente y su habilidad para la pesca. La especie está amenazada principalmente por la destrucción de su hábitat debido a la deforestación y la contaminación de los cuerpos de agua. Además, la alteración de los ecosistemas acuáticos afectan gravemente a las poblaciones de peces de las que depende para alimentarse. El camaleón de nariz extraña es una especie de camaleón endémica de Madagascar, conocida por su distintiva protuberancia en la parte superior de su nariz, que le da un aspecto inusual. Este rasgo, junto con su coloración brillante que varía desde el verde hasta el naranja y el marrón, lo convierte en una de las especies más llamativas de camaleones. El camaleón de nariz extraña se encuentra principalmente en los bosques tropicales húmedos de Madagascar, donde se alimenta de insectos y otros pequeños invertebrados, y debido a su apariencia única, es una especie apreciada en la comunidad de entusiastas de los reptiles, pero también necesita esfuerzos de conservación para garantizar su supervivencia a largo plazo. El murciélago de cola de funda es una especie rara de murciélago que se encuentra exclusivamente en las Islas Seychelles, en el Océano Índico. Es un murciélago insectívoro que se alimenta principalmente de insectos voladores, especialmente durante la noche. La especie se encuentra en peligro por la actividad humana, contando con 30 a 100 individuos restantes. Mictocaris alope es una especie de camarón de aguas subterráneas, perteneciente al orden Mictacea. El género es único en su tipo y está relacionado con ambientes subterráneos de antiguas masas de tierra, lo que sugiere que sus ancestros quedaron aislados por millones de años. A pesar de carecer de ojos funcionales, el Mictocaris tiene un cerebro adaptado para otros sentidos, como el olfato, lo que le permite sobrevivir en la oscuridad total. El escarabajo tigre de las dunas de arena rosada es una especie extremadamente rara, endémica de las dunas de arena rosa en Utah, Estados Unidos. Este insecto tiene un cuerpo de colores claros, con alas que reflejan la luz solar, lo que le permite sobrevivir al calor del desierto. En su hábitat, se comporta como un depredador, cazando hormigas y otros insectos pequeños con sus mandíbulas curvas. Su rango es muy limitado y está en peligro crítico debido a la pérdida de hábitat y las actividades humanas, como el uso de vehículos todoterreno en las dunas, que amenazan sus larvas. Nivel 5. La iguana rosada de Galápagos, conocida científicamente como Conolopus martae, es una especie extremadamente rara, limitada a las laderas del volcán Wolf en la isla Isabela. Esta especie es única no solo por su color rosado con franjas oscuras, sino también por su linaje antiguo, separado de otras iguanas de Galápagos hace más de 5.7 millones de años. Aunque los individuos adultos alcanzan hasta 47 centímetros, recientemente se registraron los primeros nidos y crías de esta especie, una señal alentadora para su conservación. Sin embargo, enfrentan amenazas serias de depredadores invasores, como gatos y ratas que atacan a los juveniles, y la actividad volcánica que podría devastar su hábitat reducido. La rana cohete de Quito, Oiloxalus jacobus petersi, es una de las ranas más raras y amenazadas del planeta, con solo alrededor de 100 individuos restantes en su hábitat natural. Esta especie, endémica de Ecuador, está confinada a un pequeño arroyo cerca del volcán Cotopaxi, lo que la hace extremadamente vulnerable a cualquier cambio ambiental, especialmente a las erupciones volcánicas que son comunes en esta zona. La destrucción de su hábitat y la contaminación también han reducido sus números drásticamente, y esfuerzos de conservación intentan criar individuos en cautiverio para asegurar su supervivencia. Esta rana se distingue por su habilidad para moverse rápidamente y sus colores, que incluyen tonos oscuros con destellos de amarillo y negro, adaptándose perfectamente a las áreas húmedas y cubiertas de hojas donde vive. El pollo Don Tao, también llamado pollo dragón, es una raza de origen vietnamita conocida por sus patas gruesas y escamosas, que pueden alcanzar el tamaño de una muñeca humana. Esta característica, junto con su carne de alta calidad, ha hecho que esta especie sea muy valorada, especialmente en la gastronomía de lujo vietnamita.
Originalmente criado para el consumo y para ceremonias religiosas, su crianza es exigente, ya que necesita cuidados especiales y un ambiente adecuado para su desarrollo. El zarapito cucharón es un ave limícola en grave peligro de extinción, con una población de solo entre 660 y 710 individuos. Destaca por su inusual pico en forma de cuchara y es famoso por sus extensas migraciones, viajando desde sus zonas de cría en la tundra rusa hasta los humedales del sur de Asia, donde pasa el invierno. Sin embargo, enfrenta una serie de amenazas en toda su ruta migratoria, desde la pérdida de hábitats intermareales hasta la caza en ciertas áreas. Para ayudar a su recuperación, se han implementado programas de cría en cautiverio que aumentan las tasas de supervivencia al criar polluelos en condiciones controladas antes de liberarlos en la naturaleza. También se han utilizado tecnologías como etiquetas satelitales para rastrear su ruta migratoria y proteger sus sitios de parada críticos, como los humedales de Tiaozhini en China. El ron estriber es un pez de agua dulce en peligro crítico de extinción, endémico del sistema fluvial del Ródano en Francia y Suiza. Este pez de tamaño pequeño, con una longitud promedio de 10 a 20 centímetros, tiene un cuerpo fusiforme y aplanado en la mitad delantera. Se alimenta de pequeños invertebrados y peces en el fondo rocoso de ríos de corrientes rápidas, mostrando una conducta solitaria y territorial, especialmente activa en la noche. El caimán del río Apaporis es una subespecie de caimán que se pensaba extinta desde 1981, después de que el último espécimen conocido muriera en un zoológico. Sin embargo, en 2018 fue redescubierto por el biólogo colombiano Sergio Balaguer Reina durante una expedición, y en 2019 fue identificado nuevamente por el biólogo Forrest Galante, quien a través de muestras de ADN ayudó a confirmar su existencia. Esta subespecie se encuentra en la región del río Apaporis en Colombia y posiblemente en los llanos venezolanos. La cierva de Pere-David es una especie de ciervo originaria de China, conocida por sus características físicas peculiares, con pezuñas que permiten nadar, un cuello similar al de un camello, cola de burro y astas grandes como las de los ciervos. Su pelaje varía entre marrón rojizo en verano y gris en invierno, y a pesar de ser declarada extinta en la naturaleza, se ha logrado su reintroducción en China desde los años 80, aunque sigue en peligro. Prefiere hábitats pantanosos y es herbívora, alimentándose principalmente de hierba y plantas acuáticas. El Atelopus varius, también conocido como la rana arlequín variable de Costa Rica, es una especie terrestre de rana que habita en bosques húmedos y áreas montañosas. Es conocida por su coloración vibrante, que advierte sobre su toxicidad debido a la tetrodotoxina en su piel y es principalmente insectívora, alimentándose de pequeños artrópodos durante la temporada seca. Su población ha disminuido drásticamente en las últimas décadas debido a enfermedades como la quitridiomicosis y la pérdida de hábitat, lo que la ha llevado a ser clasificada como críticamente amenazada. A pesar de los esfuerzos de conservación, su número sigue siendo muy bajo y se cree que está extinta en varias áreas de su hábitat original. La rata arbórea de cresta roja es un roedor endémico de las montañas de Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Estos animales tienen orejas de un tono marrón claro y una cola gruesa y pueden medir entre 51 y 122 centímetros de largo, con una cola de hasta 28 centímetros, y pesar hasta 500 gramos. Su población es muy limitada y se encuentra amenazada principalmente por la destrucción de su hábitat y la presencia de gatos salvajes que cazan su fauna. Esta especie fue redescubierta en 2011 después de casi un siglo sin avistamientos, y actualmente se considera en peligro crítico de extinción. El cama es un híbrido que resulta del cruce entre un camello dromedario y una llama. Esta especie fue creada en 1998 en los Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de obtener un animal que combinara las fortalezas del camello, como su resistencia en climas áridos, con la docilidad y habilidades de carga de la llama. El cama carece de joroba y tiene un cuerpo más pequeño que el camello, con una altura de 125 a 144 centímetros y un peso de hasta 450 kilogramos, su pelaje es más suave que el de la llama, y su comportamiento es generalmente cooperativo. Esta especie no tiene una gran población debido a su creación artificial y se estima que su vida útil podría alcanzar entre 30 y 40 años. El lémur del bambú mayor es uno de los primates más amenazados de Madagascar, conocido por su especialización en una dieta casi exclusiva de bambú.
Este lémur se encuentra principalmente en las selvas tropicales del este de Madagascar, en altitudes que varían de 100 a 1650 metros, y su dieta consiste principalmente en la paja del bambú gigante, aunque también consume otras plantas y frutas en menor cantidad. Su método de alimentación incluye el uso de poderosas mandíbulas para desmenuzar los tallos de bambú y acceder al suave interior, pero a pesar de su capacidad para procesar las toxinas de este bambú, su población está muy restringida, con menos de 1000 individuos en la actualidad, debido a la destrucción de su hábitat y la caza ilegal. Este lémur vive en grupos que pueden superar los 60 individuos y presenta un sistema social de tipo fisión-fusión, lo que significa que los grupos pueden cambiar de tamaño según la disponibilidad de recursos. El Plutomurus ortobalaganensis es una especie de microarácnido extremadamente raro, considerada uno de los animales más pequeños del mundo, perteneciente a la familia de los Collembola, conocidos comúnmente como saltamontes, pero su tamaño y hábitat lo hacen único. Habita en ambientes subterráneos en las islas de Indonesia, donde se encuentra en una zona muy restringida, lo que contribuye a su escasez. Esta especie ha atraído la atención por su tamaño microscópico y su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas de humedad, siendo su tamaño inferior a 1 milímetro, lo que le permite moverse con gran agilidad en su entorno, y su biología aún es poco comprendida debido a la dificultad de observarlo en la naturaleza. La Eristalis intricaria es una especie de insecto perteneciente a la familia Syrphidae, conocida por sus características alas de bandas oscuras y por su comportamiento similar al de una abeja, ya que se alimenta principalmente de néctar. Esta especie es ampliamente distribuida en diversas regiones de América del Norte, especialmente en áreas con vegetación acuática, ya que sus larvas se desarrollan en ambientes húmedos. Aunque puede parecer una abeja debido a su forma y coloración, es completamente inofensiva, ya que carece de aguijón. A menudo, se les observa volando alrededor de flores, donde realizan polinización, y son esenciales en los ecosistemas al contribuir a la fertilización de diversas plantas. Los gusanos trasero de puerco, o Chetopterus pugaporcinus, es un poliqueto marino conocido por su inusual forma redondeada, que recuerda al trasero de un cerdo, de donde deriva su curioso nombre. Este gusano habita en las profundidades del océano, a más de 1000 metros de profundidad, flotando en la columna de agua en lugar de vivir en el fondo, como muchos de sus parientes. Su cuerpo es translúcido, con segmentos que contienen órganos bioluminiscentes, los cuales pueden emitir luz para atraer presas o confundir depredadores. A pesar de su apariencia inusual, es un eficiente alimentador por filtración, recolectando partículas orgánicas en el agua para sobrevivir. Los colémbolos son microartrópodos diminutos que habitan en suelos, hojas en descomposición y ambientes húmedos en todo el mundo. Aunque no son insectos, comparten características similares, como cuerpos segmentados y patas articuladas. Miden entre 0.2 y 6 milímetros, lo que los hace prácticamente invisibles a simple vista, y son famosos por su capacidad de saltar largas distancias en relación con su tamaño, gracias a una estructura llamada fúrcula. Se alimentan de materia orgánica en descomposición, hongos y bacterias, desempeñando un papel crucial en la formación de suelos y el reciclaje de nutrientes. Su diversidad es sorprendente, con más de 9000 especies descritas. Poeobius meseres, también conocido como gusano globo, es un género de poliquetos marinos perteneciente a la familia Poeobidae. Este organismo se encuentra en las profundidades del océano, principalmente en aguas pelágicas, y es conocido por su cuerpo transparente y globular que puede inflarse, de ahí su apodo. Se alimenta filtrando partículas orgánicas suspendidas en el agua, desempeñando un papel importante en el transporte de carbono hacia las profundidades marinas. Este género sigue siendo poco estudiado debido a la inaccesibilidad de su hábitat, lo que lo convierte en un organismo fascinante para la investigación científica sobre la vida en condiciones extremas. La tortuga de caparazón blando negra es una especie extremadamente rara originaria del noreste de la India y Bangladesh. Reconocida por su caparazón liso y de color oscuro, esta tortuga puede alcanzar longitudes de hasta 90 centímetros y habita en cuerpos de agua dulce como estanques y ríos lentos, y su dieta es omnívora, incluyendo pequeños peces, plantas acuáticas y materia orgánica. Históricamente se consideraba extinta en la naturaleza, pero pequeñas poblaciones sobrevivieron en estanques protegidos dentro de templos hindúes, como el santuario del templo Ayagriva Madhab, en Assam. Estas tortugas son culturalmente significativas, aunque también enfrentan amenazas críticas por la destrucción de su hábitat y la contaminación.
Los xenobots son organismos sintéticos programables creados a partir de células vivas, específicamente de embriones de rana Xenopus laevis. Estas diminutas estructuras, de menos de 1 milímetro, fueron desarrolladas en 2020 por científicos que combinaron biología y robótica. Utilizando células de piel y músculo cardíaco, los xenobots pueden moverse, transportar pequeñas cargas e incluso colaborar en grupo para tareas específicas. Lo más fascinante de los xenobots es su capacidad de autorrepararse si se dañan y su potencial para realizar funciones diseñadas por algoritmos de inteligencia artificial, pero a pesar de ser innovadores, no pueden replicarse en el sentido tradicional de los organismos vivos. Se están estudiando para aplicaciones como limpieza de microplásticos, transporte de medicamentos en el cuerpo humano y descomposición de desechos tóxicos. El pulpo flapiac, o pulpo hojuela, es un pequeño pulpo de aguas profundas conocido por su aspecto adorable. Su cuerpo es aplanado y tiene una estructura gelatinosa, con aletas similares a orejas en los costados que utiliza para nadar suavemente. Mide alrededor de 20 centímetros y habita a profundidades de entre 200 y 1500 metros en el Pacífico, y se caracteriza por sus brazos cortos conectados por una membrana, lo que le da una apariencia de paraguas. Aunque no se sabe mucho sobre su comportamiento, se alimenta principalmente de pequeños crustáceos y moluscos. El tiburón cornudo es conocido por sus huevos únicos, que son una maravilla del diseño natural. Los huevos tienen una forma helicoidal distintiva, lo que les permite fijarse en grietas o superficies rocosas bajo el agua. Están recubiertos por una cáscara dura y resistente, diseñada para proteger al embrión en desarrollo durante un periodo de incubación que puede durar de 6 a 9 meses, dependiendo de la temperatura del agua. Durante este tiempo, los embriones se alimentan de una yema interna hasta que están completamente desarrollados y listos para eclosionar como tiburones independientes. El picozapato es un ave fascinante que habita los humedales de África Central, desde Sudán del Sur hasta Zambia. Su nombre proviene de su distintivo pico, que tiene forma de zapato, mide hasta 23 centímetros y está diseñado para capturar presas como peces, anfibios e incluso pequeños reptiles. Este ave puede alcanzar una altura de hasta 1.5 metros y una envergadura de más de 2 metros, siendo un cazador paciente que permanece inmóvil durante largos periodos antes de atacar. Y te presento su característica más distintiva, el llamado martilleo, que si eres del norte de México probablemente te suene familiar. Se cree que este sonido se usa para anunciar la captura de una presa, así como la comunicación con miembros de su especie.